Hola jóvenes, soy el profesor Leonid Lope y en esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera práctica dirigida correspondiente a tu ciclo semestral virtual San Marcos. Muy bien, vamos a ello entonces. Veremos en esta oportunidad lo que viene a ser los siguientes temas, ¿no? Definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos a ver cómo se definen estas razones trigonométricas, lo que viene a ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que también ya se ha visto, ¿no? En la parte teórica. En el día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente desarrollar, ¿no? Problemas relacionados a este punto. Y también vamos a ver los triángulos rectángulos notables, ¿no? El triángulo de 30, 60 y 45. Y también ejercicios relacionados precisamente a este tema. Muy bien, entonces, para ello ya ustedes han estado revisando, ¿no? La parte teórica, han visto ahí ejercicios, y entonces vamos a entrar a la resolución de la práctica dirigida. Veamos. Problema 1. En el problema 1 nos dice lo siguiente. En las orillas opuestas de un río crecen dos palmeras, una frente a la otra. La altura de una es de 30 metros, la otra es de 20 metros, y la distancia entre sus bases es de 50 metros. En la copa de cada palmera hay un águila. Repentinamente, las dos aves descubren un pez que aparece en la superficie del agua, justamente sobre la línea imaginaria que une las bases de las palmeras. Las aves se lanzan a la vez y llegan al pez al mismo tiempo. Considerando que las aves volaron en línea recta y a la misma velocidad constante, ¿a qué distancia de la base de la palmera de mayor altura apareció el pez? Muy bien, entonces ahí tenemos el problema. Vamos a plantearlo. Muy bien, resolución. Piden, ¿a qué distancia de la base de la palmera de mayor altura apareció el pez? O sea, lo que me piden es la distancia, ¿no? De donde aparece el pez hacia la palmera de mayor altura, ¿no? Distancia del pez a la base de la palmera de mayor altura. Eso es lo que ahí nos están pidiendo. Para eso nos dan de dato lo siguiente, ¿no? Nos hablan en las orillas del río, ahí vemos en la orilla del río, en las orillas del río, crecen dos palmeras, ¿no? Una frente a la otra, te dice. Ujú. Una es de 30 metros, y ahí bien claro te dan, y la otra es de 20 metros. Y la distancia entre sus bases es de 50 metros, ahí lo tenemos. ¿Qué más nos dice? En la copa de cada palmera hay un águila. Mira, ahí tenemos un águila en la copa de cada palmera. Repentinamente, las dos aves descubren un pez que aparece en la superficie del agua. Y ahí tenemos el pececito, ¿no? Que aparece en la superficie del agua. Justamente sobre la línea imaginaria que une las bases de estas palmeras. Las aves se lanzan a la vez. Ambas aves se lanzan a la vez, llegando al mismo tiempo. Y además te dice, considerando que las aves volaron en línea recta, como usted puede ver ahí, volaron en línea recta y a la misma velocidad constante. Si llegan al mismo tiempo y recorren una misma velocidad constante, sí o no que por MRU sabemos que estas distancias son iguales, ya que tienen la misma velocidad y tienen el mismo tiempo. Entonces, estas distancias que han recorrido ambas aves van a ser iguales. Si él le llamo D, el otro tiene que ser D. Ujú. ¿Y a qué distancia de la base de la palmera de mayor altura, o sea, de la de 30, ¿no es cierto? ¿A qué distancia apareció el pez? Eso es lo que nos piden. Le vamos a llamar precisamente X. Muy bien. Ujú. Si él es X, obviamente el otro es 50 menos X. Eso debido a que toda esta distancia era 50. Muy bien. X es precisamente lo que nos están pidiendo ahí. ¿Qué hacemos? Aplicamos precisamente teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque acá puedo ver que hay dos triángulos rectángulos. Por ejemplo, acá, en este triángulo que se ha sombreado, d cuadrado sería o no x cuadrado más 30 cuadrado, ¿no? Que podemos ver acá. Y ahora, en este triángulo que estoy sombreando aquí, ese mismo d cuadrado sería o no 20 cuadrado más 50 menos x al cuadrado, ¿no? Y eso también lo tenemos acá.
Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar precisamente esta ecuación. De ahí vamos a tener el valor que toma x. Y lo podemos hacer. Tenemos lo siguiente. 900 más x al cuadrado. Acá habría que desarrollar el binomio al cuadrado, ¿no? 50 al cuadrado, sabemos que es 2500, menos 2 veces el primero por el segundo, 100x, más x al cuadrado, más 400. Ya está. Y de acá, ¿qué hacemos? Los x al cuadrado, vemos que se van. Menos pasa con más, tenemos a 100x, 2500 más 400, 2900. El 900 del otro lado, al pasar a restar, hace que sea 2000. Con eso simplificando, x queda 20. ¿Esto qué significa? De que el pez apareció a 20 metros de la base de la palmera de mayor altura. Entonces, y eso es precisamente lo que nos piden. Muy bien, la clave sería la D y marcamos. Muy bien, ahí tenemos ahí. Bien, estudiantes, eso entonces en cuanto al problema 1 que hemos aplicado acá, el teorema de Pitágoras, ¿debido a qué? A que tenemos triángulos rectángulos. Muy bien. No se olviden de ello. Vamos entonces ahora al problema 2. Muy bien. En el problema 2 nos dice lo siguiente. Una escalera puede colocarse de tal manera que alcance una ventana ubicada en M de un lado de la calle. Asimismo, si se hace girar la escalera sin mover su base, puede alcanzar una ventana ubicada en N, al otro lado de la calle, tal como se muestra en el gráfico. Determine la distancia entre los dos edificios, y eso es lo que nos piden. Si la longitud de la escalera es de 8 metros y los ángulos que forma con los edificios 1 y 2 es de 30 grados y 45 grados respectivamente. Muy bien, entonces veamos la solución. A ver, nos piden la distancia entre los dos edificios. ¿Qué le vamos a llamar? X. Muy bien. Y nos dan de dato la longitud de la escalera. La longitud de la escalera, nos dice acá bien claro, es de 8 metros. Entonces, si MQ es 8, quiere decir que QN también es 8, ya que solamente se ha movido la escalera, ¿no? La base se mantiene ahí, la base es fija, solamente la escalera se ha movido, ¿no? La parte, ¿no? La parte alta, ¿no? Se ha movido nada más. De M hacia M se ha movido. ¿Ya está? ¿Qué más nos dicen? Que los ángulos que forma esa escalera, ¿no? La parte alta precisamente con el edificio 1 es 30 grados y con el edificio 2 es 45 grados respectivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí que recordar? El triángulo de 30 y 60. Si él es 2A, él es A y él es A raíz de 3. Entonces, si tú comparas con él, claro, precisamente, si él es 30, vemos que aquí en Q, él tendría que ser 60. Así es. Y también podemos acá colocar lo siguiente, ¿no? Si él es A, él sería 2A y acá sería precisamente A raíz de 3. Si 2A es 8, vemos acá tranquilamente de que A es 4. Y también necesito que recuerdes el triángulo de 45 grados. Así es. Si él es K raíz de 2, cada uno de ellos sabemos que es K y K. Entonces, en ese gráfico, de forma similar, si él es 45 grados, acá en Q también mide 45 grados. Y también sabemos lo siguiente, si él es K, vemos que la hipotenusa tiene que ser K raíz de 2. Pero vemos acá también de que K raíz de 2 sería 8. Entonces, hacemos la operación un costado. K raíz de 2 es 8. Si usted despeja, K sería 8 entre raíz de 2. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Racionalizamos, ¿no? Por raíz de 2 abajo, por raíz de 2 arriba, para que no altere. Raíz de 2 por raíz de 2, sabemos que esto es 2. Entonces me quedaría 8 raíz de 2 entre 2. Y eso hace que sea 4 raíz de 2. Entonces, con eso ya tengo el valor de K. Tengo A, que es 4, ¿no? Ya que 2A es 8, A es 4, y tengo de que K es 4 raíz de 2. ¿Sí o no que con eso podría encontrar la distancia que hay entre ambos edificios? Así es, y eso lo tengo acá. De gráfico, entonces, él es 4,
y L es 4 raíz de 2. Con eso ya tengo acá la distancia que hay entre ambos edificios. Sería 4 más 4 raíz de 2 metros. Muy bien. Eso entonces ya daría la solución, ¿no? La respuesta a nuestro problema. Bien, la clave sería la alternativa C. ¿Qué debemos recordar acá, muchachos? El triángulo de 30 y 60 y el triángulo de 45. Triángulos rectángulos notables que también ya se ha visto en el problema 1, ¿no? Y también vamos a ir viendo en el problema 3 y en el problema 4. Bien, estudiantes, vamos ahora al problema 3. En el caso del problema 3, nos dan un gráfico y nos dicen, a partir del gráfico, calcule raíz de 10, seno de alfa más coseno de alfa, ¿no es cierto? Si AB, que es todo este cateto, es el doble de BD. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. A ver, acá tenemos lo que nos piden, ¿no? A partir de ese gráfico, esta es la expresión que nos están pidiendo. Raíz de 10, seno de alfa más coseno de alfa. Muy bien, y tenemos precisamente ese dato, ¿no? Es el gráfico en realidad, ¿no? Y también pues de que AB es igual a 2 veces BD. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Hacemos lo siguiente. A ver, AB es el doble de BD. A BD, mira, por comodidad, vamos a hacer que BD sea raíz de 2. Eso por comodidad. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Si BD es raíz de 2, ¿no? Si BD es raíz de 2, AB es el doble. O sea, AB sería 2 raíz de 2. Con eso ya tengo AB. Pero si este ángulo mide 45, triángulo ABC es un triángulo notable, esos catetos deben ser iguales en longitud. Si él es 2 raíz de 2, BC también tiene que ser 2 raíz de 2. No te olvides, si él es K y él es K, la hipotenusa sería K raíz de 2. O sea, sería 2 raíz de 2 por raíz de 2. Y si usted multiplica 2 raíz de 2 por raíz de 2, saldría lo siguiente, ¿no? A ver, sería así. 2 raíz de 2 por raíz de 2. Sabemos que raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces, al multiplicar con él, es 4, ¿sí o no? Ya está. Entonces, con eso, ya puedo obtener la longitud de la hipotenusa, ¿sí o no? Si él es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, él es K y él es K, K por raíz de 2. Hemos visto que eso es precisamente 4. Ya está. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo AB es 2 raíz de 2. Como él es raíz de 2, entonces AD tiene que ser raíz de 2. Mira, y acá tienes un ángulo de 45 y tienes que AD es raíz de 2. ¿Qué podemos hacer ahí entonces? ¿Sí o no que aquí, muchachos, me puede ayudar precisamente una perpendicular? Mira, si trazo esa perpendicular hacia AC, acá genero un triángulo rectángulo notable. Y también voy a generar un triángulo rectángulo para alfa, ¿sí o no? O sea, ya voy a tener catetos. Entonces, me conviene hacer ese trazo, ya que me ayuda bastante a encontrar el seno de alfa, el coseno de alfa, porque voy a tener la longitud de catetos y también podré conocer la longitud de la hipotenusa. Y mira, en este triángulo de 45 grados, su hipotenusa es raíz de 2. Si él es raíz de 2, bueno, vamos a llamar h ese punto, cada uno de ellos sería 1 y 1, ¿sí o no? Ya está, 1 y 1. Y mira, y si todo es 4 y él es 1, HC, ¿cuánto sería? 3. Ya está. Profe, 1 y 3. ¿Sí o no, muchachos, que por Pitágoras, tranquilamente en ese triángulo DHC, puedo conocer DC? Sería raíz de 10. Ya está. Entonces, para alfa, ya tengo su cateto adyacente, la longitud obviamente, tengo la longitud de su cateto opuesto y tengo la longitud de su hipotenusa. O sea, puedo hallar seno de alfa, que es 1 entre raíz de 10, y puedo hallar coseno de alfa, cateto adyacente entre hipotenusa, 3 entre raíz de 10. Ahora veamos, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Raíz de 10, seno de alfa más coseno de alfa. Y ahí vamos a reemplazar estos valores. ¿No es cierto? Reemplazando lo que piden, vamos a tener raíz de 10 y seno más coseno. Como ya tengo seno, 1 entre raíz de 10, y tengo coseno, 3 entre raíz de 10.
homogéneos, ¿sí o no? Tranquilamente sabemos que el raíz de 10 se va. Y eso es lo que vamos a ver acá. Con eso ya tengo que la respuesta es 4. Muy bien. Y si es 4, la clave ¿cuál sería? La alternativa A, que ya lo tenemos aquí marcado. Muy bien. Acá entonces, ¿qué tenemos que recordar? El triángulo de 45 grados. Eso no te vayas a olvidar. Muy bien. Y también ten en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Fue adecuado colocar BD raíz de 2? Con eso ya sé de que todo AB es 2 raíz de 2, ¿sí o no? Como todo AB es 2 raíz de 2, entonces quiere decir que D es punto medio, porque él era raíz de 2. Entonces acá es raíz de 2. Y si él es raíz de 2, ya puedo aprovechar, trazar esa perpendicular. Y es 1 y 1, y es mucho más fácil trabajar. En cambio, si tú le colocas 1, 1, 1, 2, acá sería 1, acá sería raíz de 2 sobre 2, HD sería raíz de 2 sobre 2, y se puede complicar. Es debido a ello que le puse a BD raíz de 2, para que puedan salir acá longitudes enteras, tanto para HD como para H. 4, el estrés, y es un poco más fácil poder operar. Bien, estudiantes, eso entonces en cuanto al problema 3. Vamos ahora al problema 4. En el problema 4 nos dice lo siguiente. A ver, a partir del gráfico calcule cotangente de teta. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Si ABC y CPQ te dicen que son triángulos equiláteros. Además, raíz de 19 PC es 2 veces BP. Y bueno, tenemos como dato precisamente ese gráfico. A ver, entonces veamos. Nos piden cotangente de teta, ¿no? Calcule cotangente de teta. Y tenemos como dato precisamente ese gráfico donde nos dicen de que ABC y PQC son equiláteros. Si son equiláteros, recordemos, sus ángulos internos miden 60 grados, ¿no? Tanto del triángulo ABC como de CPQ. Y además, la longitud de sus lados son iguales. En un equilátero, si usted recuerda, cuando trazas una altura, sí o no que se genera una bisectriz interior, ¿sí o no? Eso también hay que recordar. Entonces, si yo trazo una altura, por ejemplo, de B, una perpendicular hacia AC, acá sería 30 grados y 30 grados, ¿no? Generaría una bisectriz. Ahora, ¿por qué hago mención a ello? Porque por acá se me ocurre prolongar y tratar de trazar, o sea, generar un triángulo rectángulo para teta, ya que es agudo, ¿no? Eso es lo que debemos buscar. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué más tenemos de dato? Que raíz de 19 PC es 2 veces BP. Entonces, ¿qué hacemos acá? A PC voy a hacer que sea como 2. ¿Por qué me conviene que sea un 2? Ya que no hay ninguna longitud, ¿no? Voy a hacer que PC sea 2, ya que al hacer eso puedo simplificar con el 2 del otro miembro, y BP sería raíz de 19. Si PS es 2, ya sé que L es 2, y cada una de estas longitudes sería 2, ¿no? PQ sería 2, ahí lo vamos a tener, y QC también sería 2. 60, 60 y 60. Eso debido a que es un equilátero. Ahora, BP raíz de 19. TT es agudo. Voy a prolongar hasta generar un triángulo rectángulo. Y no te olvides, si trazo una perpendicular de B, ¿no? Prolongas, trazas una altura, sería 30 grados, ¿no es cierto? Y además acá también sería 60 opuesto por el vértice. Arriba 30. Triángulo de 30 y 60. Sabemos que si uno de ellos le llamas K, 2K y K raíz de 3. O sea, es un triángulo rectángulo notable. Profe, en el triángulo BHP, ¿sí o no que tengo un triángulo rectángulo que puedo aplicar el teorema de Pitágoras para conocer el valor de K? Entonces, en el triángulo BHP, teorema de Pitágoras sería BH al cuadrado, que sería K raíz de 3 al cuadrado, más K más 2 al cuadrado, igual a la raíz de 19 al cuadrado, que sería en este caso 19. 3K cuadrado más, acá sería K al cuadrado más 4K más 4, desarrollando el binomio al cuadrado, ¿no? Y de acá ya lo podemos operar. 4K cuadrado más 4K igual a 15. Bueno, lo que vamos a hacer acá, tranquilamente podemos pasar a restar
Y de seguro por ahí podemos intentar aspa simple o fórmula general y podemos hallar el valor de K. Otra opción es sumarle 1 a ambos lados y aprovechar de que esta expresión de aquí es un trinomio cuadrado perfecto que proviene de 2K más 1 al cuadrado. Igual a 16. Claro, 2K más 1 sería 4, ¿no es cierto? Ya que K es una longitud positiva. Y de ahí despejo. K sería 3 medios. 2K más 1, 4, ya que L es 4 al cuadrado. 2K más 1, 4, despejando, K es 3 medios. Si K es 3 medios, entonces ya puedo conocer para teta. Ya puedo conocer su cateto opuesto y puedo conocer su cateto adyacente. Así es. Me piden la cotangente. Cateto adyacente. K más 2 sobre K raíz de 3, que es el cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. K es 3 raíz 3 entre 2. 3 medios es K. Arriba 3 medios más 2 y abajo 3 medios por raíz de 3. Bueno, 3 medios más 2 sería 7 medios, ¿no? Abajo 3 medios, se van los medios, 7 entre raíz de 3. 7, claro, por 3, ¿no? Ya que K es 3 medios. Racionalizando, 7 raíz de 3 sobre 9. Muy bien. Entonces, con eso ya tengo la cotangente de teta. Ya tenemos ahí el valor. Y con eso, estudiantes, ya podemos marcar la clave, ¿no? Que sería la alternativa C. Bien, estudiantes, entonces hasta ahí sería, en este caso, nuestra práctica dirigida. Y en este último problema, que hay que recordar, el triángulo de 60 y 30. También tenemos que recordar la definición de cotangente, ¿no? Que viene a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. No se olvide de ello. Teorema de Pitágoras, no te olvides, te relaciona las longitudes, ¿no? De un triángulo rectángulo mediante esa operación de la longitud de un cateto al cuadrado más la longitud del otro cateto al cuadrado te da la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Y mayormente el proceso, como hemos podido ver acá, es algebraico, ¿no? Bien, muchachos, entonces hasta ahí sería, en este caso, la tercera práctica dirigida. Y bueno, ya nos estamos viendo entonces la próxima semana con la cuarta práctica dirigida. Muy bien, estudien, repasen y nos estamos viendo. Hasta luego.